muchas cosas, ¿no? Pero Sí. cuando hablamos de la Corte, me preguntaba una gran cantidad de dudas, que algunas yo puedo despejar, pero otras tantas no, ¿no? Así que lo primero que le quiero preguntar a Raúl Zaffaroni, y que bueno, que algo sobre lo que venimos pensando, es a cuento de todo este revuelo que hubo en la Corte Suprema después de la elección de presidente, y ahora, bueno, se sumó la renuncia de Elena Jaiton de Nolasco. Si verdaderamente hay una crisis en la Corte, ¿no? ¿Y por qué deberíamos preocuparnos si es que debemos preocuparnos? Bueno, Irina, vos llevas unos cuantos años de periodismo judicial. Y realmente, sí, a lo largo de todos estos años nunca hubo una situación como esta. Es decir, nunca un conflicto con semejante grado de agresividad salió a la luz pública, ¿no? Por otra parte, la otra circunstancia es que quedan 4, que si se dividen en 2 y 2, alguien va a tener que integrar la Corte. Creo que se vence la lista de conjueces, serán presidentes de Cámara. Y no hay jurisprudencia en tal caso, porque caso por caso integra un presidente de Cámara o un conjuez y se aprueba otra lista. Y bueno, en un caso uno opina de una manera, en otro caso opina de otra, y las mayorías van a ser mayorías inestables, ¿no? De modo que no hay forma de hacer una jurisprudencia estable, ¿no? Qué difícil. Ahora hay quienes dicen que la Corte ya pasó por una situación así, que incluso tuvo 3, ¿no? Justamente después que renunciaste vos. Perdón, ¿escuchó Raúl? Sí, no escuché bien, no sé, nos superpusimos. Irina. No, la pregunta era que hay quienes dicen que en realidad en la Corte ya hubo pocos miembros, que incluso hubo 3 en algún momento, ¿no? Sí. Que esto se dio con posterioridad a tu renuncia y que aún así funcionaba, ¿no? Sí, funciona, pero funciona mal, naturalmente. Salir expedientes pueden salir, pero causas se pueden resolver. Pero una Corte que funciona en minoría de esa manera no es una Corte que pueda asentar una jurisprudencia, no sé a qué atenerme. Un fallo sale para un lado, otro fallo sobre la misma cuestión sale para el otro, según quien sea el conjuez o el presidente de Cámara que la integre, ¿no? Esto es debido al poder económico, a esta conducta de los jueces, ¿no es cierto?, que nunca se haya visto. Normalmente un juez es alguien que tenés que sentirte totalmente protegido, una seguridad, es como un padre legal no digo los jueces de la Corte, de nuestra patria, y uno ve que hay distintos intereses, se vota uno, sale, se va la Jaiton de Nolasco. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Quién puede ordenar eso? Porque no veo que se ordene. Eso no te lo podría decir, no conozco, porque en todo tribunal normalmente hay distintas opiniones y en todo tribunal, como cada uno más o menos tiene una cosmovisión que incide sobre la interpretación del derecho. No sé, si vos te fijas la Corte de Estados Unidos, bueno, hay jueces nombrados por los republicanos, otros nombrados por los demócratas, y más o menos sabes para qué lado va a correr cada uno, porque es por cuestiones ideológicas, ¿no? Pero en el conflicto de la Corte yo no veo cuestiones ideológicas, de modo que no sé exactamente a qué responde. No sé, no sé si distribución de poder interno, no tengo idea, pero no es una división ideológica que te haga previsible lo que suceda, ¿no? Pero indudablemente... Es decir, esta no es una Corte como era la Corte oligárquica que Perón le hizo el juicio político en el 47. Sí. Y vos decías, bueno, sí, que conozco ideológicamente. Ni siquiera es la Corte de la mayoría automática, donde sabíamos que había una mayoría que se alineaba con una línea política que marcaba a caballo, en fin, una línea económica neoliberal. No, esta no sé, realmente fuera de Rosenkrantz, no sé nunca qué van a votar los otros, ¿no? Y digamos, al común de la gente, ¿por qué debería importarle esto, no? Quizás es una pregunta un poco elemental, pero no estaría de más explicarlo. Mira, por una razón muy sencilla, cualquier ley aprobada por el Congreso, o sea, por mayoría parlamentaria, puede ser declarada inconstitucional por la Corte, pueda que no llegue a tener eficacia,
puede generar conflictos como, bueno, no es la primera vez en la historia, ¿no? Históricamente tenés el famoso conflicto de Roosevelt con su corte, ¿no? Que le impedía todo el New Deal, ¿no? Sobre todo en momentos en que hay que salir de una situación crítica, una corte de esta te puede obstaculizar cualquier acción de gobierno, ¿no? Y sí, es peligroso, es verdad. Pero a ver si... Sí, me refiero al conflicto de Roosevelt hace 90 años, sí, y bueno, sí, y la crisis sí. del 29, todo el problema que había, todas las leyes del New Deal, y la Corte se la declaraba inconstitucional, ¿no? Hasta que, bueno, en fin, de alguna manera, no sé, hubo unos cánceres oportunos, no sé qué pasó, uno de los ministros dijo, no, cuidado que nos vamos a un choque de poderes, y bueno, cambió la jurisprudencia, pero claro, el conflicto existió y existió durante largo tiempo, ¿no? Usted los conoce muy bien a todos los jueces, ¿no? Los 4 que están ahora. Y... No. ¿No? Yo trabajé con los jueces que estaban en mi época, ¿no? Pero los 2 nuevos, bueno, a Rosati lo conocí como ministro de Justicia, a Rosenkranz no lo he conocido. Ajá, pero ¿sabe más o menos cuál es la ambición y cuál es la ruta que tiene cada uno? ¿Qué es lo que pretende? Sí, la ambición, creo que es... No, más o menos lo que sé es un poco la personalidad de cada uno, pero no, esos objetivos o esas cosas no, eso no lo manejo. Cada uno, todos nos hemos respetado siempre cuando estábamos en la corte, había diferencias, por supuesto, a veces, sí, pero siempre las arreglamos puertas adentro, ¿no? Para afuera siempre aparecimos los 7 soldaditos, ¿no? Nunca trascendió ninguna diferencia interna, las arreglábamos bastante versallescamente entre nosotros, ¿no? Claro, que es como tiene que ser, porque es eso lo que produce la angustia. Produce la angustia esa que vos decís, cómo no se definen las cosas, ¿no? Todo lo que pasó con Hornos y con el otro y qué sé yo, y todas esas cuestiones que decís que no pasa nada y todo sigue y no pasa nada. Se han hecho muchas Bueno, pero esta irregularidades. corte es responsable de todas las cosas que siguen y no pasa nada, ¿no? Milagro Sala sigue presa, Sí. el lawfare, la corte no ha hecho nada, presenció durante todos estos años todas estas atrocidades. Y digo atrocidades no porque no haya habido defectos anteriores en el Poder Judicial y que no los haya habido incluso en la Justicia Penal Federal a lo largo de los años, pero por regla general, no es bueno, pero por regla general si había algún defecto era un defecto en favor de la impunidad, pero no un defecto en favor de la persecución de gente. Eso es lo que en los últimos años se ha generado. Ese es el problema. Es decir, no es bueno que pase ni una ni otra cosa, pero una cosa es que se fuerce algo por impunidad, otra cosa es que se fuerce algo por persecución, ¿no? Bien, estamos que se lo hablando haga de la manera grosera, de la manera burda, que se lo ha hecho hasta el punto de llegar a procesar por traición a la nación, ¿no? Sin guerra. Bueno, eso es un prevaricato de acá a la China, ¿no? Cuando tenemos una definición taxativa de traición a la nación en la Constitución Nacional desde hace 120 años, ¿no? Copiada textualmente Raúl, en Estados Unidos como garantía. Imagino, ¿no? que... Sí, decir. Raúl, imagino que te referís al caso del memorándum que con Irán, que justamente la semana pasada salió una sentencia por ahí distinta a la mayor parte de las que conocemos hasta ahora, ¿no? Porque lo que hizo fue decir que no hay delito y que no hay motivo para hacer un juicio oral. ¿Te parece que esa sentencia habla de algo que está cambiando o es una excepción? No lo sé, es un TOF, cuidado, el lawfare es algo que aquí y en todos los países lo lleva a cabo una minoría del Poder Judicial, ¿no? Una minoría de jueces. Yo me he negado siempre cuando dicen los jueces, la justicia, no. Hablar por categorías no me gusta. En todos lados el lawfare es algo que, bueno, es una política de persecución, usar la justicia para perseguir, la justicia, los medios, los espías, en una asociación ilícita para perseguir
opositores políticos para sacar del juego electoral a movimientos populares. Ha pasado en Bolivia, ha pasado en Ecuador, ha pasado en Brasil y nos ha pasado a nosotros, pero siempre lo protagoniza una minoría de jueces. La mayoría de jueces no está en el juego del lawfare, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando con el señor Raúl Zaffaroni, contándonos un poco todo esto que estamos viviendo, tratando de entenderlo, porque es raro lo que está sucediendo y es como que haría falta una corte nueva directamente, ¿no? O no se arregla así las cosas. ¿Cómo es? No, para que la corte funcione bien, independientemente de esta crisis, a mi juicio se necesita una corte numerosa, una corte de unos 15 ministros, dividida en salas, para que por lo menos cada uno sepa lo que está votando, ¿no? Ajá. Porque hoy es una ficción, ¿no? Vemos 10, 12 mil sentencias por año, no sé, una sentencia por hora, sábado y domingo sin dormir, eso es una ficción. Y además tenemos tribunales especializados abajo, y tenemos una corte multifuero que se ocupa de cualquier materia. Y eso es imposible. En la ultimísima instancia no hay nadie que sepa todo el derecho, ni en la Argentina ni en el mundo. De modo que, sobre todo en la tarea que se autoatribuyó la Corte, que se atribuyó pretorianamente, que es la de la llamada arbitrariedad, es decir, que cuando se le da la gana se convierte en la ultimísima instancia de cualquier materia. Bueno, para hacer eso con un mínimo de responsabilidad tenés que tener salas especializadas, no hay nada que hacerle. Y bueno, si no, el ministro de la Corte es el jefe de una oficina que fabrica sentencias, pero no las hace. Claro. Raúl, ¿ves alguna relación con esta situación que se vive en la Corte y lo que se vive políticamente en el país? Sí, bueno, desde hace tiempo estamos superando crisis, ¿no? Y esto, no veo una relación directa, no diría que esto esté respondiendo a fuerzas políticas, ¿no? Lo que sí veo es la total injerencia que, sobre todo la vida política argentina y también la judicial, tiene el partido único de medios, ¿no? Eso sí, creación única de realidad, y eso contribuye a destruirnos, a debilitarnos nuestra institucionalidad. Esto que nos pasa a nosotros pasa en el mundo también, ¿no? Por lo menos en nuestra región. En el mundo no me atrevería a decirlo. En el norte las cosas son un poco diferentes. En el sur y sobre todo en América Latina sí, es común el panorama, ¿sí? Con la variable folclórica de cada país, ¿no? Pero los factores de poder sí se mueven de la misma manera. Partidos únicos de medios, poderes judiciales a los cuales de alguna manera aunque los métodos son distintos, en algunos casos, borran el Poder Judicial y nombran otro. En otros casos, en Bolivia, han llegado a amenazar físicamente a los jueces, parientes, le han quemado casas, etcétera. En otros se han valido de traslado de jueces y de armar tribunales así, poniendo jueces en lugares estratégicos, como hizo el macrismo. En otros ha surgido el juez estrella, Moro, que después terminó estrellado. Sí. En fin, son distintos métodos de manejo, pero sí, todo eso necesariamente está respaldado por un partido único de medios, es decir, por un monopolio o oligopolio mediático. ¿Sí?